¿Cómo es posible? Todo lo que hemos imaginado ya existe en algún lugar. Este es un camino directo hacia un mundo fantástico. Sin embargo, no saques conclusiones precipitadas. La realidad es mucho más extraña de lo que estamos acostumbrados a pensar. Empecemos por la mecánica cuántica. Incluso Albert Einstein reconoció que las leyes del microcosmos son tan ajenas al sentido común que a veces sentía como si estuviera mirando a la cara a la locura. Pero el tiempo ha demostrado que la extrañeza cuántica no es un capricho, sino un componente fundamental del universo. El efecto observador se conoce desde hace mucho tiempo en la física cuántica. Una partícula se comporta como una onda hasta que nadie la observa, y luego parece decidir convertirse en una partícula cuando se la observa. Resulta que el mero acto de prestar atención, el mero pensamiento de una partícula, cambia su realidad. No se trata de filosofía de salón, sino de los resultados de miles de experimentos reales. Además, en 2022 y 2024 aparecieron nuevas investigaciones sensacionales en el campo de la holonomía cuántica, un área compleja en la que los estados de los sistemas dependen de su historial de observación. Los científicos comenzaron a debatir seriamente la idea de que la realidad no existe simplemente de forma pasiva, sino que está moldeada por la presión de la información que nosotros mismos le aportamos. Sí, somos nosotros, con nuestros pensamientos, actos de atención y expectativas. Y si un pensamiento es capaz de cambiar el estado cuántico de una partícula, ¿qué nos impide asumir lo siguiente? Cada pensamiento es un pequeño acto de creación o quizás un acto de descubrimiento de algo que ya existe. En otras palabras, todo lo que alguna vez has pensado, desde tus sueños más descabellados hasta tus fantasías aleatorias más extrañas, ya existe en algún lugar. Ya respira, ya existe en alguna versión de la realidad que actualmente está fuera de nuestro alcance. Es hora de desmontar otro mito. El cerebro no es una fábrica de pensamientos. Cada vez más datos indican que es más bien un receptor, una antena capaz de conectarse a fuentes de información existentes, en lugar de un creador desde cero. Y esto, seamos sinceros, da un vuelco a toda la visión del mundo. A mediados del siglo XX, titanes como Karl Pribram y David Bohm plantearon una hipótesis audaz. El cerebro funciona según el principio de un holograma, leyendo la información del campo circundante en forma de patrones de interferencia. No inventamos ideas, sino que las recibimos literalmente, al igual que una radio capta las señales de las ondas. Ideas, imágenes, soluciones. Todo esto puede que ya exista, disperso en el océano de la realidad, accesible para cualquiera que sepa sintonizar la frecuencia. Y aquí viene lo más interesante. Las investigaciones neurobiológicas modernas están empezando a respaldar esta idea. Experimentos realizados en los últimos años han descubierto que, durante los momentos de inspiración creativa y de intuición, el cerebro activa áreas que no son responsables del pensamiento consciente, sino de la percepción subconsciente de conexiones amplias. Si te estás dando cuenta de que tu propia mente podría ser un receptor, pulsa el botón Me gusta. Eso me indicará que estás siguiendo este cambio crucial. Y suscríbete. Esto es solo la base. En otras palabras, cuando de repente entendemos algo, no es el resultado de un cálculo, sino más bien como la recepción repentina de información preparada desde hace tiempo. Ahora imagina que, si el cerebro es realmente un receptor, los pensamientos que te vienen a la cabeza no siempre son tus pensamientos en sentido literal. Pueden ser elementos de otra realidad, otra versión de acontecimientos que ya se han producido en otro lugar. Y eso explica muchas cosas. Desde sueños proféticos aleatorios hasta sensaciones extrañas cuando imágenes, ideas o soluciones llegan a tu cabeza aparentemente de la nada. No son destellos de locura, son destellos de existencia. Y si todo lo que captamos ya existe en algún lugar, tal vez estemos mucho más cerca del infinito de lo que nos atrevemos a pensar. ¿Y si todo lo que pasa por nuestra imaginación, desde fantasías inofensivas hasta las pesadillas más salvajes, ya está sucediendo en algún lugar? A primera vista, parece ciencia ficción, pero como demuestra la historia de la ciencia, las ideas más extrañas a menudo resultan ser solo un anticipo del futuro.
En 1957, un joven físico llamado Hugh Everett III propuso lo que inicialmente se consideró una locura: la teoría de los muchos mundos. Según su hipótesis, cada vez que se produce una elección cuántica, por ejemplo, una partícula va a la izquierda o a la derecha, la realidad se divide en ambas versiones. En un universo, el evento sigue un escenario, en otro sigue otro diferente, y así sucesivamente, ad infinitum. Ahora presta atención. Si la realidad se divide a cada momento, entonces hay un número infinito de versiones de los eventos, incluyendo todo lo que puedas imaginar. De repente imaginaste una extraña ciudad sobre el agua. En algún lugar existe esta ciudad. Imaginaste una conversación con una persona que ya no está. En una de las ramas del universo, esta conversación está ocurriendo en este momento. Para que esto sea más vívido, recordemos un ejemplo sencillo pero poderoso: el efecto Mandela. Millones de personas en todo el mundo están convencidas de que recuerdan hechos que supuestamente nunca ocurrieron. Por ejemplo, que Nelson Mandela murió en prisión en la década de 1980, aunque nuestra versión de la historia vivió hasta 2013, o que había escenas y frases en viejos dibujos animados que oficialmente no existen. Algunos científicos, aunque con cautela, admiten que estos fenómenos pueden ser recuerdos de realidades alternativas con las que a veces se cruza nuestra conciencia. A esto hay que añadir las investigaciones de 2023 y 2024 en el campo de la decoherencia cuántica, donde los físicos modelaron por primera vez directamente el estado de superposición de los sistemas macroscópicos. Y queda claro que la idea de mundos múltiples ya no parece un cuento de hadas para libros de bolsillo. En pocas palabras, tus pensamientos más extraños pueden no ser producto de tu imaginación. Son ecos de escenarios existentes que se desarrollan en otras capas de la realidad. Muchas personas imaginan la conciencia como algo local, encerrado dentro del cráneo, limitado por los límites de la actividad neuronal. Pero, ¿y si esto fuera solo una pequeña parte de un panorama mucho más amplio? ¿Y si la conciencia no fuera solo un producto del cerebro, sino un campo que abarca todo el universo? Y tú no eres un observador, sino un punto vivo de este campo. La idea suena casi mística, lo entiendo, pero para sorpresa de muchos, la ciencia está empezando a acercarse mucho a esta idea. En la física cuántica, se conocen desde hace tiempo campos como el campo electromagnético cuántico, del que surgen los fotones. Las partículas no son entidades, sino perturbaciones en el campo. Van y vienen, pero el campo en sí es eterno, primario y está en todas partes. Y ahora los filósofos de la conciencia y la física cuántica se preguntan cada vez más: ¿y si la conciencia funcionara según el mismo principio? ¿Y si fuéramos ráfagas en algún campo cuántico de conciencia que existe eternamente en el fondo de la realidad? En la década de 2020, una dirección llamada Reducción Objetiva Orquestada, OR, desarrollada por Roger Penrose y el neurofisiólogo Stuart Hamroff, causó una resonancia particular. Propusieron que los procesos cuánticos en los microtúbulos de las neuronas del cerebro podrían no ser aleatorios, sino controlados conscientemente y, lo que es más importante, interconectados con el fondo cuántico general. En otras palabras, el cerebro no crea la conciencia, sino que se sincroniza con ella como un diapasón. En 2022, un grupo de físicos del MIT y de la Universidad de Zúrich llevó a cabo una serie de experimentos que simulaban el comportamiento de los estados cuánticos entrelazados en condiciones similares a las de los sistemas biológicos. Como resultado, se registraron oscilaciones cuánticas coherentes y estables, que persistieron durante microsegundos 100 veces más largos de lo que se pensaba anteriormente. Esto significa que la materia viva puede mantener un estado cuántico y, por lo tanto, puede participar en la interacción cuántica global. Si este es el caso, entonces no estás cerrado dentro de ti mismo. Eres un sistema abierto, parte de un campo colosal invisible en el que los pensamientos, las emociones e incluso las intuiciones son vibraciones que provienen de todas partes. Estás literalmente conectado con todo lo que existe. Por eso hay momentos en los que sientes el dolor de otra persona a miles de kilómetros de distancia.
Por eso a veces obtienes una respuesta a una pregunta que ni siquiera has tenido tiempo de formular. Por eso, en la meditación y en los sueños lúcidos, pareces caer en un lugar donde todo ya existe, porque ya estás allí. No eres un invitado en este campo, tú eres el campo. ¿Te resulta familiar esta sensación? Un pensamiento salvaje, absurdo y aparentemente aleatorio pasó por tu mente. Y lo descartaste. Tonterías, trivial, inventado de la nada. Ahora intenta verlo desde un ángulo diferente. ¿Y si ningún pensamiento surge así, sin más? ¿Y si incluso tus imágenes fugaces más extrañas no son ficción, sino acceso a información ya existente que es absolutamente real en algún lugar, aunque no sea en tu realidad? Durante siglos hemos estado acostumbrados a la idea de que la imaginación es solo un juego de la mente. Pero con el desarrollo de la teoría de la información cuántica, todo se vuelve mucho más interesante. En la física cuántica existe el concepto de campo de información, una estructura invisible pero fundamental en la que ya se almacena toda la información sobre las partículas, sus estados y sus posibles trayectorias. No se trata de una teoría sobre el vacío. En experimentos con entrelazamiento cuántico y teletransportación de información, los científicos observan cómo la información se transmite instantáneamente y cómo el sistema sabe qué elegir incluso antes de que observemos el resultado. Es como si existiera una base de datos de la realidad en algún lugar y todas las partículas estuvieran conectadas a ella. Si la información puede existir sin un portador en forma de campo, ¿por qué no pueden existir también los pensamientos? Desde 2015, un grupo de físicos y científicos cognitivos, liderado por Giulio Tononi, ha estado estudiando cómo la conciencia puede ser una forma de información. Según esta teoría, cualquier grupo cerrado de información capaz de percibirse a sí mismo ya exhibe la propiedad de la conciencia. En consecuencia, las formas de pensamiento no son fantasmas, sino cuasi entidades que pueden registrarse, visualizarse y tal vez incluso recrearse. En 2021, investigadores de Cambridge utilizaron la resonancia magnética con actividad imaginativa mejorada y descubrieron que el cerebro activa las mismas áreas que cuando percibe físicamente la realidad. En otras palabras, el cerebro no distingue entre lo imaginario y lo real. Lo que acabas de imaginar ya ha sucedido para el cerebro. Y si el cerebro es un receptor de información, como dije antes, entonces quizás te hayas conectado a un evento existente, solo que en una realidad informativa diferente. Así que la próxima vez que te venga a la cabeza un pensamiento aparentemente sin sentido, una trama extraña, una imagen increíble o algo ilógico, no te apresures a descartarlo. Puede que no lo hayas inventado tú, puede que te haya elegido a ti. Estamos acostumbrados a atribuir los sueños, los destellos de premonición y los misteriosos déjà vu a los trucos del cerebro, como el cansancio, la imaginación, la falta de fundamento. Pero cuanto más profundiza la ciencia en la naturaleza de la realidad, más claro se vuelve. Las coincidencias pueden ser mucho más significativas de lo que pensamos. En el centro de la visión moderna de la realidad, una idea cobra cada vez más importancia. Toda la información ya existe en el campo cuántico o en la estructura multiverso del universo. Y a veces, como en un cortocircuito, accedemos a estos datos, eludiendo las leyes habituales del espacio y el tiempo. Por ejemplo, el fenómeno del déjà vu. Es una sensación extraña, como si ya hubieras estado en ese lugar o hubieras vivido esa situación. En 2021, neurofisiólogos de la Universidad de Colorado llevaron a cabo un experimento que demostró que, en las personas que experimentan déjà vu con frecuencia, las áreas del cerebro asociadas con el procesamiento de información predictiva se activan durante el flash, en lugar de la memoria, como se pensaba anteriormente. En otras palabras, el cerebro no recuerda el pasado, sino que predice un futuro posible y lo compara con el momento presente. Es como si, sin darse cuenta, se hubiera captado una señal sobre una posible ramificación de acontecimientos. Pero, ¿qué hay de los sueños? En 2020, el Instituto Tecnológico de Massachusetts llevó a cabo una serie de estudios utilizando tecnología de sueño dirigida. A los voluntarios se les mostraron imágenes e ideas
antes de irse a dormir, y luego los investigadores registraron cómo el cerebro desarrollaba esas imágenes en los sueños. Los resultados fueron realmente impactantes. El cerebro no se limitaba a recordar, sino que predecía posibles escenarios basándose en los datos que se le habían proporcionado. En otras palabras, el sueño no solo procesa el pasado, sino que es capaz de proyectar posibles escenarios futuros conectándose a campos de información sobre posibilidades que aún no han ocurrido en la realidad. Y por último, las premoniciones. Podría parecer algo trivial. De repente, sientes peligro, aunque todo parezca tranquilo en la superficie, como Spider-Man. En 2018, un estudio de la Universidad de Nottingham demostró que la piel de los sujetos conducía microimpulsos de electricidad segundos antes de que aparecieran de repente imágenes aterradoras en la pantalla. En otras palabras, el cuerpo reaccionaba antes de que la mente fuera consciente de la amenaza. Es como si en lo más profundo de nuestro ser pudiéramos leer de antemano el curso probable de los acontecimientos. Increíble. Cuando lo juntas todo, se dibuja un panorama impresionante. Los sueños, las premoniciones, el déjà vu, no son fallos aleatorios del cerebro, sino fugas reales de información del campo cuántico de posibilidades, donde cada uno de ellos puede existir ya en algún lugar. Así que, cuando sueñes algo extraño, o tu corazón lata de repente con alarma sin motivo aparente, escucha. Quizás hayas captado el eco futuro de otra realidad, que si quieres, incluso puedes aprender a descifrar. Pero, ¿puede un pensamiento, invisible, efímero, ingrávido y sin forma, cambiar la realidad? En primer lugar está el experimento cuántico que literalmente pasó a los libros de texto. En el famoso experimento de la doble rendija, realizado por primera vez por Thomas Young y perfeccionado en el siglo XX, los electrones se comportaban de forma diferente dependiendo de si eran observados. Cuando nadie observaba las partículas, éstas mostraban propiedades ondulatorias, extendiéndose simultáneamente a muchos lugares. Pero tan pronto como los científicos encendían los detectores y comenzaban a rastrear la trayectoria, las partículas parecían asustarse y comenzaban a comportarse como objetos con una trayectoria específica. Resulta que la observación cambiaba el resultado, o en otras palabras, el acto de concentración consciente influía en el comportamiento de la materia. Pero eso no es todo. En 2007 se llevó a cabo un experimento llamado The Global Consciousness Project, en el que miles de personas de todo el mundo intentaron influir mentalmente en generadores de números aleatorios. Las estadísticas recopiladas durante 25 años dieron un resultado realmente sorprendente. La intención realmente sesgó el resultado en una dirección determinada. No siempre, no de forma instantánea, pero sí de forma estadísticamente significativa. Y aquí viene lo interesante. Podría ser que tus pensamientos no sean solo una reacción al mundo, sino una palanca que activa los mecanismos de los acontecimientos. Imagina que la realidad es cristal líquido. Mientras no la miras, es fluida e incierta. Pero en cuanto centras tu atención, haces una pregunta, formas una expectativa, el cristal comienza a solidificarse, tomando la forma de una intención firme. El pensamiento no es solo un observador, el pensamiento es un escultor. Aquí conviene recordar un fenómeno sorprendente de la psicología, el efecto placebo. Al paciente se le administra un placebo, pero está convencido de que es un medicamento, y el cuerpo comienza a curarse, aunque la pastilla no contenga ni un solo gramo de principio activo. No se trata solo de autohipnosis, sino de bioquímica moldeada por el pensamiento. Y hay miles de ejemplos de este tipo. He aquí uno de los más recientes. En 2023, científicos de Stanford registraron cómo la creencia de un paciente en la eficacia de la terapia aumentaba la actividad del sistema de dopamina, más que la propia terapia. En otras palabras, las intenciones y las expectativas pueden tener un efecto mayor que las acciones. Y esto no es magia, es neurofísica. La mecánica cuántica y la teoría de la información están empezando a hablar de lo mismo. No solo estás dentro de la realidad, eres su coautor. Cada pensamiento, cada creencia, cada sí o no interno puede ser una pequeña moneda lanzada al mecanismo del universo, cambiando el resultado de los acontecimientos al menos en una pizca. Pero pizca a pizca,
y tienes un mundo completamente diferente ante ti. Así que la próxima vez que te digas a ti mismo, es solo un pensamiento, déjalo. Tal vez no sea solo un pensamiento. Quizás era una orden a la realidad. Puede parecer que la idea de que todo lo que pensamos ya existe es una hermosa metáfora filosófica. Pero paso a paso, ejemplo tras ejemplo, cada vez es más difícil descartar esta impactante conclusión. Esta teoría puede estar mucho más cerca de la verdad de lo que nos gustaría pensar. La ciencia ya nos empuja a creer que la realidad es plástica, no estática, que la conciencia no es un producto de la materia, sino un participante activo en su formación, que en los campos cuánticos, donde el tiempo y el espacio pierden su significado habitual, los pensamientos y las probabilidades se entrelazan, creando una red infinita de posibilidades. No estás simplemente deambulando por un mapa preestablecido de la existencia. Eres parte de la fuerza que dibuja este mapa. Los sueños, las premoniciones y las coincidencias no son errores del sistema, sino pequeñas ventanas a una realidad más profunda, donde cada imagen que tienes, cada destello de inspiración, ya existe en algún lugar en forma de energía, información o la propia estructura del espacio. Esto significa que la pregunta ahora suena diferente. ¿Existe lo que pensabas? ¿Y con qué fuerza decidirás manifestarlo? En esta nueva visión del mundo, la línea familiar entre la imaginación y la realidad desaparece. Tu conciencia es un puente entre mundos. Es el pincel de un artista que toca el lienzo del universo. Y quizás, en el fondo, siempre lo has sabido. El mundo te espera, las oportunidades te esperan. Ya eres un creador. Solo queda creer.